Buenas tardes a todos, les agradecemos su asistencia. En 2 minutos daremos inicio al webinar. Gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al webinar organizado por el Agua e Independence sobre el proyecto Agua para el Desarrollo Social de Colombia. Este evento se organiza en el marco de la Cumbre del Petróleo y Gas, pues conocemos de antemano la apuesta que el sector de hidrocarburos tiene con el desarrollo de las regiones. Le doy paso a Andrés Hercrat, director comercial, quien se encargará de contarles un poco más del proyecto. Adelante. Muchas gracias, Ana María. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a ustedes pues, por su visita y asistencia a este webinar. Hoy tenemos un objetivo muy bonito, que es presentar una metodología que se desarrolló entre Independence para exitosos de desarrollo sostenible en las comunidades que habitan alrededor de las operaciones petroleras. Este proyecto se llama ADS, Agua Subterránea para el Desarrollo Social de Colombia. La dinámica de la sesión es, vamos a hacer la presentación de la metodología, con algunos casos de éxito, contando pues el paso a paso, y al final de la sesión vamos a tener unos 5 o 10 minutos para que abramos la conversación y pues respondamos las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación.
En ese orden de ideas les pedimos que las preguntas las vayan escribiendo por el chat del webinar. Muchas gracias. Entonces, comenzamos. Entonces, ADS, como les comenté ahorita en la introducción, es una metodología que desarrollaron dos empresas que tienen un mismo sueño, que es generar calidad de vida y desarrollo social en los territorios a través de suministro comunitario. Entonces, para eso pues está el agua, anteriormente llamado Independence Water, que es una empresa con experiencia en construcción de sistemas de abastecimiento de agua a partir de la construcción de servicios integrales de perforación y mantenimiento de pozos. Ya para comenzar, hacemos una primera introducción hacia la problemática del agua que está pasando en Colombia y en el mundo. Y lo primero es cuántos colombianos están en riesgo de escasez hídrica. Es una pregunta muy importante de cara a entender qué tan grave es este problema en el país. Entonces, para responderles eso, les quiero contar que según fuentes oficiales del Estudio Nacional del Agua, de hecho, o algunas otras fuentes secundarias, 391 municipios de Colombia, casi un 33% del total, están en riesgo de desabastecimiento. Más de 12.1 millones de geografía nacional. Podemos ver que la problemática se acentúa en las zonas rurales, donde más del 28% de los habitantes. Esta imagen que les estamos presentando es una foto de Colombia, en Natagaima, Tolima, y es uno de estos desabastecimientos hídrico, el cambio climático sobre las fuentes hídricas superficiales. Esto fundamentado en que la mayoría de ciudades, urbes, municipios, proyectos, a través de los fenómenos de lluvia, y eso con presentando un problema, una alerta en lo que es el riesgo al desabastecimiento hídrico por la pérdida de sus caudales. Y focalizando el tema, y esto lo tenemos que entender desde una conjetura del agua, y es entender, necesitamos los colombianos, los proyectos, las regiones, la industria, etcétera, pero además necesitamos con éxito. Entonces siempre vamos a ver bajo la primicia de esta metodología la ecuación de cuánta cantidad de calidad siempre satisfacer necesidades de agua van en función de esos dos parámetros. Entonces, si nos vemos en la problemática nacional, pues por un lado tenemos un crecimiento poblacional. Colombia pues es uno de los países que tiene un crecimiento acelerado, y en la parte rural pues todavía más. Además, significa que las comunidades que dependen de fuentes, y cada vez hay más usuarios que requieren de más agua, y por ende pues está generando de caudales, por ejemplo, cuando se reduce la oferta de agua, cuando hablamos en cantidad, puede ser porque o no llueve inusable. Es decir, por ejemplo, lo vimos esta semana en la noticia del lago de Tota, donde se presentaron ciertas que ya no nos sirve para su uso. Además, y mencionado, digamos que uniendo con lo que se dijo en la diapositiva anterior, pues está el tema del cambio climático que está acentuando la escasez del agua en
algunas regiones del país que dependen particularmente de las fuentes superficiales, que son los ríos y los lagos. Y por último, el tema que más queremos contrarrestar con esta metodología, que es la falta de infraestructura clave que hace falta para el desarrollo del, digamos, del suministro de agua a nivel nacional. Entonces acá es donde vamos a los 5 puntos anteriormente mencionados, que cada día en Colombia tenemos mayor demanda de agua, pero la oferta no se está incrementando en igual medida. Significa que si hacemos una ecuación, sumamos lo que entra menos lo que sale, cada vez tenemos menos agua para suministrar a la gente. Y por eso, pues la situación se está agudizando. Por esta razón es que nosotros estamos pues planteando ciertas necesidades en el territorio. Entonces acá, ¿qué nos deja la falta de agua de calidad en los territorios? Acá esta imagen que les estamos presentando es una imagen real colombiana, es de un artículo que salió en la revista Semana en el 2016, que se llama Sequía y hambre en La Guajira, y nos muestra un poco el escenario de comunidades en la Colombia rural que deben pasar pues, por algunas situaciones difíciles para acceder al recurso hídrico. Entonces, las consecuencias más comunes que vemos en el territorio nacional es, por un lado, la generación de círculos de pobreza por la falta de agua. Segundo, que las zonas se deprimen porque no se pueden desarrollar. Sin agua no hay desarrollo, no hay industria. 3, la desnutrición infantil y todo lo que tiene que ver con la salud pública asociada a falta de agua, tanto en calidad como en calidad. Y ahí podemos hablar pues del tema de enfermedades gastrointestinales, temas de deshidratación, etcétera, etcétera, etcétera. En Colombia, una pensa de alimentos, estamos viendo que la falta de poder satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, pues tenemos un tema de migración de la gente del área rural a las ciudades. Otro punto importante es que sin el agua no hay competitividad. El agua es un recurso vital para que también está asociada la falta de agua a una pérdida de competitividad. Además, nos genera pues un tema de pérdida puesto que no van a que necesitan para salir en su día a día. Y por último, podemos hablar de la desvalorización. Cuando la tierra no tiene agua, pues es tierra que no se puede con agua. La agua independiente. Queremos poner el agua subterránea como una decisión estratégica para el país. ¿Y por qué lo decimos? Básicamente al extensión del territorio nacional. ¿Qué significa esto? Que básicamente casi todo el territorio, en el 75% de Colombia, tenemos muchas condiciones para aguas subterráneas. Tenemos agua disponible. Como pueden ver este mapa que estoy presentando, el color más azul es donde más agua hay, el color más agua hay, y como pueden ver, la mayoría de territorios rurales en Colombia es donde hay muy buena agua subterránea. Y por ende queremos proponerle al sector público, al sector privado, al gobierno nacional, a los presentes, que miremos el agua subterránea como una alternativa para satisfacer las necesidades de agua. Entonces, desarrollar sistemas de abastecimiento de agua en las regiones donde hay cierta actividad petrolera, donde el agua subterránea tiene un alto potencial, y utilizarla como una fuente principal de abastecimiento, es decir, única fuente que suministra el agua para la comunidad. Complementar el río con un pozo, de un lago con un pozo, o combinamos uno con más pozos, o contingente, que es en el caso de tener los pozos como una reserva de agua disponible en casos de emergencia tales como sequías, fenómenos del Niño, que un río se contamina por X o Y razón, siempre debe tener agua disponible. Es lo más importante y es una de las mayores propiedades que tiene el agua subterránea. Entonces, con esto lo que estamos buscando es proponer, desarrollar proyectos de abastecimiento de agua bajo el concepto que es poner agua cuando, cómo, cuánta y dónde se necesita. Con
esto pues llegamos un poco a lo que es el proyecto en sí ADS, Agua Subterránea para el Desarrollo Social de Colombia. Como les comentamos, es la temática de las comunidades y los territorios. Y como objeto muy particular, cuáles son los recursos naturales de cada territorio hasta la estructuración de una solución que involucra cómo se trabaja en el territorio y vamos hasta la ejecución de los sistemas y continua durante los 365 días del año y si es posible 24 horas al día. Esto lo hago con estrategias sociales que lo que buscan es empoderar, vincular, capacitar a las comunidades, desarrollarles sus capacidades y sean sostenibles del agua, desarrollemos comunidades y el mismo territorio. Ahora, ¿qué viene detrás de esta propuesta? Primero, es viabilizante, estamos convencidos que el agua y progreso y por ende pues queremos ponerlo sobre la mesa de los o proyectos que quieran viabilizar cualquier proyecto intensivo o en algunas condiciones que esta promoción en el agua subterránea y en una experiencia que tiene la compañía como el agua que lleva 40 años haciendo pozos, que la esencia, la sostenibilidad va en función de preservar y cuidar fuente de agua para el más tenemos pues la parte de ingeniería y tecnología de una u otra forma es que en estos procesos utilicemos tecnología y técnicas adecuadas, pertinentes. El quinto punto es el monitoreo y es que estos proyectos se deben sociales, ambientales, económicas y generar los instrumentos que nos permitan estar mirando cómo el proyecto. Con esto vamos a tener un antes, durante y un después del proyecto. Y por último, en función de los dolores y las necesidades de la comunidad, así como por otro tema es, una vez tiene el agua, ¿qué pueden hacer con ella? ¿Cómo podemos apoyar para que el agua genere más valor, generen economías alternativas a los hidrocarburos, generen cualquier instrumento de generación de progreso y desarrollo sostenible en su territorio? La solución técnica. En pantalla están viendo un esquema de lo que es una solución técnica que va, es decir, desde la construcción de la fuente de captación representada por un pozo profundo eléctrica, todo en función de la energía que esté disponible en la zona y claro está, del costo operativo que le queramos cargar a la solución. Por ende, pues, si el proyecto tiene una buena posibilidad de poner una energía solar o respaldo y toda esta fuente de captación condiciones óptimas en función de los usos del agua. Ya sea agua para consumo humano,
agua para cualquier actividad, y por ende hablamos pues del agua para proyectos productivos, la disponibilidad, como les comentamos, la solución estructuras de agua sean suficientes y seguros para que la comunidad pues tenga una vida digna. Lo segundo, la calidad del agua. Pensando en los usos, pero el agua es porque se tienen que desarrollar todos los instructivos que vamos a presentar más adelante el tema de producción de agua. Y la legalidad, que es las corporaciones autónomas, para que el aprovechamiento de agua tenga una supervisión de las corporaciones que es decir, una oferta continua que se establece, que se monitorea. Y esto pues va en tres de las operaciones petroleras, en entregar agua de calidad, en función de los aguas. ¿Para qué? Para que el desarrollo sea sostenible y sea viable. Con esto vamos a pasar a ver cómo lo hacemos. Por un lado, comenzamos con la parte social y legal. Ahí es las etapas muy tempranas, el perfil del proyecto y se hace una primera inmersión en la comunidad. Entonces, se hacen mapeos sociales, se identifican cuáles son los actores culturales, cómo está la comunidad en función al valor del agua, hasta la parte de gobernanza y de medición transversalmente como un pilar fundamental para que esto sea sostenible. Una solución técnica con tecnologías pertinentes para satisfacer las necesidades de agua, como dije. Entonces acá es donde se diseña el sistema, la solución técnica se aplica. Y por último, hacemos la evaluación ambiental, que es básicamente donde verificamos en el territorio en el que estamos la oferta de recursos de energía principalmente como motores y pilares fundamentales para que todo esto sea un ciclo de desarrollo en el que generemos prosperidad y progreso mañana y siempre. Lo que estamos buscando es que la inversión sea estilo genere un bien y en el largo plazo, es decir, 25, 30 años. Y son las necesidades sociales de la comunidad, es decir, el agua que usan para bañarse, para cocinar, para asearse, para apoyar proyectos agrícolas, por ejemplo. 5 etapas: construcción del perfil del proyecto, que es cuando se llama la sumersión social. En función de esto es que diseñamos y estructuramos los estudios técnicos de prefactibilidad, como es el estudio geoeléctrico, que es el que nos va a decir a está qué tipo de pozo tengo que construir y además, por un lado, antes de perforar, el permiso de concesión y uso de agua subterránea. Todo esto es muy importante. Andrés, qué pena, podemos hacer un alto un segundo para que revises tu conexión. Hay varias personas que están diciendo que la señal está regular. Vale, me voy a mover al ladito del router. Les pido disculpas para mi cocina, pero así es la vida en época de pandemia. Entonces ya me estoy moviendo para hacerme al lado del router. Ana, ya estoy en el sitio del router. ¿Ahí me oyen mejor? Sí, ahora sí te oigo bien.
Listo, continúa. Vale, perfecto. Sí, me estaba haciendo en la mesa, era para que no vieran la cocina, pero bueno, así es. Entonces, continúo. Estaba hablando que pues, de la segunda etapa es básicamente donde hacemos los estudios previos para realizar el proyecto técnica, legal y económicamente. Es donde sacamos los permisos de viabilidad de agua subterránea. Además, es donde se tramitan los permisos ambientales y además es donde terminamos de pulir la construcción de los presupuestos ya en función de estudios técnicos que soporten los valores y los análisis de precios unitarios. Con esto vamos a la ejecución de obras y puesta en marcha, que es básicamente esta pequeña etapa en la que construimos los pozos, las plantas, los tanques, las redes, etcétera, cualquier tipo de infraestructura necesaria para el proyecto. Y en paralelo vamos trabajando en la etapa 4, que se llama apropiación en el territorio y seguimiento. Por un lado vamos haciendo la obra civil, pero por otro lado empezamos a articular las comunidades y a generar las capacidades locales necesarias para que una vez la obra civil se haya terminado, haya una estructura preparada para operar, mantener y administrar los sistemas de agua de manera sostenible. Y por último, la última etapa, que es la evaluación, medición de resultados y cierre, que es esta etapa que ya les vamos a contar a mayor detalle, en la que contrastamos el antes, el durante y el después del proyecto, bajo muchos indicadores de gestión que diseñamos a la medida de cada comunidad. Cada proyecto es un universo propio y por ende esto ADS es una metodología que aplicamos a cada comunidad para desarrollar un proyecto de generación de agua y capacidades locales para generar prosperidad y desarrollo. La parte de generación de capacidades locales es el corazón de esta solución. Muchas veces uno cree que esto es un proyecto de obra civil y no, es un proyecto de gestión social. Acá, el corazón de esto, para que esto funcione, para que esto sea sostenible y el impacto realmente se traduzca en un beneficio, no solo hoy, sino mañana, pasado y siempre, o sea, que una estructura operando y sigan con agua, pues hay que centrarse en la generación de capacidades locales. Entonces acá ven una rueda. Esta rueda es cómo se trabaja de la mano con las comunidades para las comunidades. Entonces, lo primero, en las etapas tempranas del proyecto se debe vincular a las comunidades. Se traen al proyecto. En esta etapa de estructuración de la solución se aplican unas metodologías participativas en el territorio que lo que buscan es descubrir qué les duele, cuánto les duele y cómo lo podemos resolver. Y en base a eso, hacer una solución técnica con tecnologías pertinentes que ellos puedan adoptar después. Porque es muy importante que ellos las puedan recibir, que tengan las capacidades para gestionarlas. En base a esto es que viene la socialización, que ya les dices, bueno, miren, encontramos esta solución, se va a trabajar de esta forma y vamos a trabajar con ustedes de la mano generando estas organizaciones para poder operar los sistemas. Entonces viene la parte de capacitación. Acá trabajamos dos focos de capacitación. El primero es un general para toda la comunidad, en la que buscamos cómo, como usuarios de un sistema de agua, debemos ser responsables y cuidadosos. No porque ahora tengamos agua, tenemos que poner la manguera para el cielo y botar el agua a las 24 horas del día. No, hay que trabajar con conciencia y se debe transmitir por qué esto es importante, porque debemos ahorrar el agua, porque debemos funcionar con racionalidad en este consumo. Y la segunda forma de la capacitación es con las personas de la comunidad o la estructura administrativa existente a la cual se le va a entregar el día de mañana esa estructura. Hay que enseñarles a prender y apagar pozos, a revisar las plantas de tratamiento, a aplicar los químicos, a revisar el tema de la energía solar, el combustible, la energía eléctrica, a manejar las redes de distribución, a registrar en los medidores los consumos de agua. Básicamente hay que generar las capacidades técnicas pues, para que haya un grupo de individuos que puedan gestionar este sistema el día de mañana sin que uno esté presente. Porque yo creo que la sostenibilidad, y esto es una apuesta que tenemos desde la web de Independence, la sostenibilidad de estas soluciones es en que en la comunidad se vuelvan responsables y se apropien de su sistema. Y por eso hablamos del último punto, que es el empoderamiento. Entonces, pues este acompañamiento social es estrategias de educación frente al uso racional del agua. Y acá pues tenemos dos estrategias principalmente. Una, la medición de indicadores de impacto. Como les mencionamos, la idea acá es poder ver el antes, durante y el después y con datos comprobar el impacto real generado de este proyecto, tanto en
la comunidad, porque como para las empresas que gestionan estos proyectos. Entonces uno puede llevar a la comunidad a poner indicadores como cuántas horas de agua tiene al día ahora, cuántas personas está beneficiando, qué tipo de agua se está entregando, horas de continuidad, pero también podemos hablar de un tema de, por ejemplo, qué tanta resiliencia social se ha generado alrededor de la generación de economías paralelas a los hidrocarburos en el territorio. Entonces uno puede empezar a jugar con una gama de indicadores muy grande para que evaluemos ambiental, técnica, social y económicamente el desarrollo de un proyecto de este estilo. Y por último, hay un tema pues muy importante y muy relevante en esta metodología. Como les mencionábamos, es un proyecto social en el que el corazón es la comunidad y por ende la generación de estructuras locales para administrar y operar y mantener las soluciones es muy importante. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, los modelos operativos, ¿cómo funciona esto en la realidad? Entonces acá trabajamos de las metodologías que ha desarrollado el Viceministerio del Agua en el RAS rural y en el mismo RAS 2000, que son los reglamentos técnicos de agua y saneamiento básicos, que son pilares de diseño en los cuales pues tenemos que estar conectados, porque la idea es que vayamos muy de la mano de lo que el gobierno está generando en el territorio. Entonces acá hay 4 modelos operativos que se seleccionan en función del diagnóstico territorial en esa primera inmersión de la comunidad. Entonces lo primero tenemos que entender en función de la dispersión de la unidad, qué tipo de sistema podemos desarrollar. Entonces cuando hablamos de una población podemos hablar de un sistema de acueducto, porque es viable llevar agua casa por casa y entregar los volúmenes que requiere una dotación neta digamos, de lo que es una vida común y corriente en cualquier Colombia, donde se hablan de unas dotaciones netas por habitante de día de entre 120 y 140 litros. ¿De dónde salieron estos valores? De cálculos que ha trabajado el ministerio con el IDEAM, con muchas entidades detrás que básicamente dicen con esos 120, 140 litros hay suficiente agua para consumir, para lavar la ropa, para aseo, para limpieza, etcétera, etcétera. Si vemos que la población es dispersa y es de baja densidad, este es el caso, por ejemplo, de La Guajira, donde los centros poblados no son grandes, sino simplemente son rancherías, unas alejadas de las otras, hablamos de las pilas públicas, son fuentes de abastecimiento colectivo. Y las dotaciones netas, o sea, lo que se le entrega o lo que se diseña para cada persona, es más o menos entre 5 y 10 litros. ¿Por qué? Porque en este sistema la gente va y recoge y por ende, pues una persona no se puede cargar a la espalda 50 litros o los 120 litros, no hay posibilidad. Entonces, en este modelo, básicamente la dotación neta está dirigida únicamente a agua para consumo humano, lo que requerimos para vivir, o sea, cocinar y lo que tenemos que tomar para hidratarnos. El tercer punto son los abastos de agua. Es una combinación de la pila pública con los acueductos y comunidades, donde en esencia hay un centro nucleado, pero todavía tenemos muchas comunidades, muchas casas que a cierta distancia. Entonces ahí combinamos una red de acueducto que llega casa a casa con ciertos puntos que se ponen equidistantes en zonas del territorio donde el agua llega y la gente va y recoge. Es decir, tenemos un acueducto con algunas pilas públicas, pero todo conectado. Y en este pues trabajamos en una dotación neta que va entre 20 y 200 litros por habitante. Y por último pues tenemos las soluciones individuales, que esto es para población dispersa y de muy baja densidad. Este podría ser un caso como Arauca. Arauca nosotros sabemos que la distancia entre una casa y la otra pues son varios kilómetros, hablando de 10, 15 kilómetros, resulta viable pues que construyamos una pila pública, una estructura súper grande. Entonces, por ende, ahí uno trabaja más en soluciones de filtros de aguas lluvia, recolección de aguas, reuso de agua en casa, captaciones de río con sistemas de tratamiento muy sencillos para tener agua apta para consumo. Entonces, con eso, pues tenemos estos 4 modelos. Entonces, acá recuerden, en función de la dispersión de la comunidad, es que uno puede buscar cuál es el modelo que más se ajusta a cada comunidad. Acueducto para poblaciones, pila pública para dispersas y baja densidad, abasto de agua para poblaciones nucleadas y dispersas, cuando está mezclada individual, cuando ya estamos hablando de poblaciones muy dispersas y de muy baja densidad.
esto, pues se construyen las figuras administrativas, porque yo construyo un modelo operativo bajo los 4 esquemas que se mencionan anteriormente, pero tenemos que entender cómo vamos a operar eso. Acá estamos trabajando gobernanza del agua, aseguramiento, básicamente el pilar más importante para que lleguemos a ese objetivo que nos trazamos al principio de hacer un proyecto de seguridad hídrica. Entonces acá lo que se busca es construir de la mano de la comunidad una estructura administrativa para generar las capacidades mínimas para poder administrar, operar y mantener las soluciones. Acá es muy importante mencionar algo, se trabaja sobre lo que ya está. Entonces, en esa primera evaluación de inmersión, de sumersión social, cuando uno indica el mapa de actores, lo primero que hacemos es, se revisa, por ejemplo, si hay una junta de acción comunal, si hay una asociación de usuarios, si ya existe una empresa de servicios públicos, si la presta el municipio o cualquier otra figura que esté presente en la zona que tenga cierta capacidad o cierta estructura para trabajar sobre lo construido, que eso es muy importante. Y con esto es que generamos una estructura tarifaria, tarifas que van en función de la capacidad de pago de las comunidades y obviamente unos modelos de recaudo para que nos permita hacer esto viable. Por ende, en algunos proyectos acompañamos a soluciones con proyectos productivos, es decir, se desarrolla el sistema de generación de agua, llamémosla la fábrica de agua, y alrededor se genera una estructura de proyecto productivo que a partir del agua genera valor. ¿Cómo? Imagínense, ponemos piscinas y hacemos piscicultura. ¿Qué es el elemento básico en la piscicultura? El agua. Después decimos, listo, pongamos una huerta, un proyecto de, por ejemplo, cacao, como se viene haciendo en el Putumayo. Entonces uno pone un sistema de riego, alimenta, aumentamos la productividad, la resiliencia climática y a la larga generamos un proyecto que genera ciertos incentivos, cierto dinero del cual una parte se va para cubrir los gastos operativos de un sistema como este. ¿De qué gastos estamos hablando en un sistema de estos? Entonces podemos hablar de 3 gastos principalmente. El costo operativo de la energía, que si lo trabajamos con energía solar, pues en el día a día, en el OPEX, en el costo por metro cúbico que se produce, es 0. Es un tema de inversión. Entonces, la energía, primero. El segundo, en el tratamiento, los químicos. Para potabilizar el agua, pues necesitamos algunos químicos, por lo menos hipoclorito de sodio para desinfectar el agua y pues que sea agua segura de consumo. Entonces, hay unos químicos que se tienen que echar al agua y que se tienen que estar consumiendo. Y por último, la estructura administrativa de mano de obra, que ojalá pues sea la gente misma de la comunidad que maneje esto. Y acá pues se tiene que pagar unas jornadas pues porque hay un fontanero, hay una gente que tiene que manejar a veces contabilidad o a veces hay uno que hace todo. Entonces eso se revisa y se acopla en función de cada comunidad. Pero hay que pensar siempre que estos sistemas tienen unos gastos, tienen unos costos. Y lo que tenemos es que buscar una solución de satisfacer estos costos operativos para que el sistema crezca. Y por ende, pues generamos las capacidades, porque todo comenzamos cuando entendemos el valor del agua. Una vez el agua está puesta, lo importante es cómo la volvemos sostenible, para que el día de mañana, en 1 o 2 meses, pues el pozo o la planta no estén abandonados, sino que esto sea un motivo de generación de prosperidad en los territorios. Entonces, pues acá, como mencionábamos, pues hacen las capacitaciones a personal técnico administrativo y las jornadas pedagógicas en la comunidad para que haya una apropiación cultural del agua, entendiendo el valor del agua como un recurso. Con esto pasamos a la etapa de monitoreo y medición de impacto, que si bien era la etapa que les mostrábamos en las 5 etapas del desarrollo de la metodología. Acá lo que se busca es hacer un antes, durante y después de los proyectos, social, técnica y ambientalmente. En esas 3 dimensiones es que evaluamos el proyecto para ver si el proyecto generó los beneficios que queremos generar y también cuantificar el valor social integral generado. Es decir, por tantos pesos que se invirtieron, ¿cuál fue el retorno de esa inversión en materia del beneficio real que se le generó a la comunidad? Eso es lo que se busca. Se trabaja mucho pues los estándares GRI, sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible e indicadores propios que se diseñan para cada comunidad en función a sus parámetros socioculturales. Entonces, un ejemplo de indicadores. Número de personas beneficiadas, cobertura de agua, continuidad, cuántas horas de agua tenemos al día, qué calidad de agua estamos entregando, cruda, agua apta para consumo o potable. Después podemos sacar indicadores, por ejemplo, de deserción escolar. ¿Cómo hubo una disminución de deserción escolar desde que llegó el agua?
podemos hablar de enfermedades en los niños, hacer unos registros de cómo ha sido digamos que el ciclo de entrada y salida de niños a hospitales, por ejemplo, por enfermedades gastrointestinales, que son las que primero se presentan cuando se toman aguas de mala calidad, impacto de género, etcétera, etcétera, etcétera. Acá podemos jugar con una gama de indicadores muy grande para, verdad, verificar que este proyecto esté generando los beneficios que estamos planteando desde el inicio. Y acá pues les traemos una parte, dos imágenes en las que pueden ver lo que es un monitoreo ambiental de un sistema de agua subterránea. Aplicar a cualquier sistema a nivel, a través de la aplicación de sensores y el llamado Internet de las cosas, podemos captar información en tiempo real, transmitirla a un centro y visualizarla para tomar decisiones a tiempo. Acá lo que está viendo es la evolución del caudal versus el nivel de agua dentro de los pozos. Básicamente, si ven esta imagen acá a la derecha, entonces el pozo pintado, el nivel de agua del pozo es donde tengo mi cursor en este momento, que varía un poco en función de si prendo o apago el pozo. Cuando yo apago el pozo está descansando, este nivel sube. Cuando acabo la operación lo vuelvo a apagar y este nivel se debe recuperar hasta los niveles anteriores. Básicamente eso es lo que buscamos en una operación sostenible de aguas subterráneas. Entonces esta gráfica que están viendo en pantalla es básicamente eso. La línea azul me muestra el caudal del agua. Entonces prendo el pozo, genero una gráfica, acá apago el pozo, veo cómo el acuífero se empieza a recuperar, sube su nivel, y acá cuando llega a esto que son más o menos las 5 de la mañana en función de esta gráfica, vuelvo a prender el pozo, tengo una bajada del nivel de agua dentro del pozo, y cuando yo apague el pozo, pues voy a presentar un ciclo, el agua volverá a recuperar, o sea, esta curva se debería estar repitiendo. Esto nos va a funcionar para evaluar si estamos aprovechando sosteniblemente el agua, es decir, que no haya sobreexplotación sobre los acuíferos, que estos tengan su capacidad de recarga. Importantísimo. Y acá abajo, pues pueden ver una gráfica de diferentes variables todos los días que nos sirve para registrar cuál ha sido la capacidad operativa del sistema. Entonces, por ejemplo, vemos agua captada en metros cúbicos día, cuántas horas he operado, cuál es la potencia de energía consumida en kilovatios de caudal de operación. Y con esto pues voy a tener muchas herramientas para que la gente pueda administrar, operar estos sistemas de una manera correcta. Entonces, estos sistemas pueden poner, como les mencioné, en cualquier tipo de proyecto. Ahora, lo último, les hablaba mucho de los proyectos productivos para generar ingresos para que se volvieran autosostenibles. Entonces, acá básicamente lo que se busca es construir los cimientos que estimulan el desarrollo regional de los territorios y las cosas, pues podemos hablar de una gama muy grande de proyectos. Por un lado, pues está el tema de agricultura colaborativa. A mí me gusta mucho esta parte, porque la agricultura pues, es el corazón de la Colombia rural. Entonces creo que acá podemos dar mucho valor porque alrededor de los proyectos de agricultura, además de generar ciertos ingresos para este proyecto, la seguridad alimenticia de las comunidades. Y eso me parece una nota, me parece muy bonito. Es cerrar el ciclo de generación de prosperidad y de progreso en los agua y que pueda salir adelante. Entonces se pueden hacer proyectos de acuaponía, piscicultura, agricultura, agropecuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en función de las propiedades de cada comunidad es que podemos llegar a poner este tipo de sistemas. También tenemos las llamadas fábricas de agua y hielo, que es una vez tenemos agua puesta en sitio, pues también se puede utilizar esta agua para nutrir otras oportunidades. Entonces, por ejemplo, venderle agua a algún proyecto productivo privado en la zona que necesite de agua de calidad y en volúmenes constantes. Podemos vender hielo para la gente. O podemos trabajar también en la parte de turismo y conservación, pues porque entendemos que para que haya turismo, para que la gente visite la zona, lo primero que tiene que tener es servicios esenciales. Y uno de los principales servicios es agua de calidad. Y por ende los proyectos productivos pueden ser un componente muy importante de este proyecto en función de la sostenibilidad y la generación de progreso en el territorio. Con esto podemos llegar a las conclusiones de por qué se deberían desarrollar soluciones tipo social. Aquí ponemos varios puntos. Lo primero es una solución necesaria en la mayoría
en la mayor parte del territorio. ¿Por qué? Porque realiza proyectos y territorios con agua. Como ustedes vieron anteriormente, más del 75% del territorio colombiano tiene alta probabilidad de encontrar agua subterránea, sobre todo en estas comunidades rurales donde hay déficit de fuentes superficiales o donde el cambio climático está haciendo gran necesidad. Es muy importante, es una solución necesaria. Segundo, es una solución inteligente. La podemos construir donde se necesite de manera modular. Cuando decimos donde se necesita, pues es en función. Si hay aguas subterráneas, esta solución es viable. Y modularmente es porque la podemos crecer en función de cómo una comunidad va creciendo. Es decir, yo puedo arrancar hoy con un pozo, en 5 años hago un segundo pozo, en 10 años un tercer pozo, y así sucesivamente hasta que llego a cubrir la población de diseño o de carga de una comunidad o un municipio. Y por ende es muy buena pues, para la Colombia rural, pero también para las urbes urbanas. Tercero, es una solución definitiva. Es infraestructura de vida. Muchas veces me preguntan cuánto dura un pozo. Un pozo bien tenido y bien construido, que eso es muy importante, puede durar del orden de 25, 30 años operando. Obviamente de mantenimiento de los pozos, de cuidado de esta infraestructura y de monitoreo y control. Pero lo importante es que invertir en un proyecto de esto es no solo pensar en el hoy y el mañana de la comunidad, sino es pensar en que vamos a generar una obra de infraestructura que va a generar progreso 25, 30 años. Y a eso es lo que tenemos que apostar. El cuarto punto es una solución inmediata. ¿Y por qué decimos inmediata? Porque es una solución de acceso a agua en tiempo récord. La construcción de un pozo de su diseño, qué tan profundo es, qué tan grande es, pues tiene una duración. Un pozo promedio en Colombia se está construyendo en más o menos 25, 30 días y por ende pues es una solución muy importante de cara a que a veces las comunidades tienen necesidad y con esto tenemos ante, por ejemplo, una emergencia, se contamina un río, se secó un río, un problema en una bocatoma, podemos ir a construir un pozo profundo en tiempo récord y suministrar agua. Después tenemos un punto muy importante, estable, y esto lo amarro muy a la resiliencia climática del agua subterránea en comparación a la vulnerabilidad que presentan las fuentes superficiales. Este tipo de soluciones nos da agua de manera continua los 365 días del año. Truene, llueve o relampaguee. Incluso en épocas secas, en fenómeno niño, los acuíferos no se afectan por la meteorología del día a día. Los acuíferos se han recargado por fenómenos hidrogeológicos que vienen percolando agua, infiltrando agua en el subsuelo de hace cientos o milenios de años. Y estos ríos se cargan o se cargan si llueve o no llueve. Entonces, por ende, es muy importante para las comunidades. Toda comunidad que depende de un río que en verano se seca, el agua subterránea es una excelente alternativa para ser fuente o principal o complementaria o de no importa, pero es una solución buena para que tengan agua todo el tiempo. Otro punto, como les mencionábamos anteriormente, uno puede diseñar la solución en función del futuro uso del agua. Es decir, pintamos agua potable o agua cruda porque solo queremos hacer un distrito de riego. Pues la solución se adecua a esto. Además, podemos cambiar los usos de la energía. Podemos trabajar con energía solar. Si tenemos buen potencial, como es en La Guajira, por ejemplo, en llanos orientales, hay muy buena radiación. Podemos trabajar con energía eléctrica si hay una zona que tiene energía eléctrica. O combustibles, pues cuando no tenemos otra alternativa. Otro tema que a mí me gusta mucho es la parte de la seguridad. Y como les mencionábamos, pues esta metodología está muy orientada a garantizar agua en función de lo que llamamos seguridad hídrica, que es volúmenes de agua acorde a las necesidades de agua y calidad de agua acordes a los usos de agua. Entonces, el sistema se configura en cualquier geografía del territorio nacional en función de esos dos parámetros. ¿Cómo yo entrego el agua y en qué calidad de agua la puedo entregar para satisfacer la necesidad realmente? El penúltimo punto es la eficiencia, y es que cada sistema se diseña la vida de cada comunidad. Entonces, esto nos permite optimizar las inversiones en lo que son las obras civiles e incluso gestionar de una buena manera los costos operativos. Ya les habíamos hablado, costos operativos es, por ejemplo, jugar con energía solar, diseñar plantas de consumo más químicos en función de la calidad de agua que captan y que quieren entregar. Entonces, todo eso se puede jugar para que el sistema, financieramente hablando, tanto en la inversión, llamado CAPEX, como en el OPEX, que son los costos operativos, tengamos la ecuación más positiva posible. Y para mí el tema más fundamental de esta metodología
y el mensaje es que la sostenibilidad de una solución de agua está ligada a la gente. Es entender la cultura de la comunidad y por ende la sostenibilidad la tenemos que ver integralmente entre lo que es la oferta de recursos naturales que yo tengo para una solución única, que es lo que a mí me va a permitir captar esa agua y entregarla en las condiciones que necesito, y social. ¿Cómo empodero yo a la comunidad para que tengan las capacidades de gestionar estos sistemas hoy, mañana y siempre? Esas son las conclusiones de por qué deberíamos implementar más proyectos como agua subterránea para el desarrollo social en Colombia. Para cerrar, les traemos unos casos de éxito para contarles esto se ha ejecutado, ya ha tenido muy buenos beneficios. Entonces voy a comenzar a contarles, por ejemplo, un caso de éxito muy bonito. La construcción de los pozos profundos número 45, 46, 7, 48 y 49 en la ciudad de Sincelejo. Pozos que se construyeron todos entre más o menos hasta el año 2014-2015 fue el último, en el cual se llegó a esta comunidad que es Sincelejo y región de Coro. No tenían agua, región que estaba deprimida, y a través del agua subterránea lograron pasar la cobertura de acueducto del 45% al 95%, más o menos 8 años, y estamos hablando de una comunidad grande. Sincelejo es una gran ciudad, es una gran capital de Colombia, y además llegando agua potable casi las 24 horas del día, de manera continua los 7 días de la semana. Entonces, una invitación para verificar, digamos, que los resultados de este proyecto, lo más bonito es irse a la información del DANE. Vean Sincelejo en el censo del 2004 y vean Sincelejo en el último censo. Número de personas, capacidad adquisitiva, todos los indicadores sociales y desarrollo. Y pueden ver cómo desde que llegó el agua, se volvió próspera. Y por ende, para mí este es el mejor ejemplo de cómo el agua es el motor entero de una región. En este caso, y acá pues por contarles un poco el proyecto, estos pozos profundos son de los más grandes de Colombia. Son pozos entre los 500 y los 830 metros de profundidad. Son pozos que dan del orden de 80 hasta 150 litros por segundo, de una manera continua todo el año, y pues estamos hablando de la zona Caribe, que es la zona más vulnerable al cambio climático de Colombia. Entonces, es un ejemplo de cómo una ciudad como Sincelejo, en el agua subterránea, encontró su mejor aliado de desarrollo. Otro segundo punto que queremos traer es un caso de éxito en La Guajira, que nos gusta mostrar porque pues, entendemos lo que está pasando en La Guajira y queremos mostrar que en La Guajira se han hecho cosas y que han generado unos impactos muy bonitos. Entonces, en el 2014 se construyó para la ciudad, en su momento fue contratado por el Servicio Geológico Colombiano. El propósito del proyecto era investigar geología de la zona y en función de esto estimar la oferta de agua subterránea para hacer un plan de aprovechamiento sostenible a largo plazo en La Guajira, pues porque La Guajira, como todos bien conocemos, pues no es que tenga mucha agua superficial y pues la lluvia es muy escasa casi todo el año. Entonces el agua subterránea es una muy buena alternativa. Como estadística, de los 15 municipios de agua subterránea, de los 15 municipios que existen en La Guajira, 13 tienen alto potencial de encontrar aguas subterráneas y 2 muy alto, 13 muy alto y 2 alto potencial. Es decir, el 100% de los municipios tienen muy buenas condiciones de encontrar agua subterránea. En este caso particular del Pozo La Lucha, pues ahí pueden ver las fotos del desarrollo del proyecto. Se generó un pozo de más o menos 500 metros de profundidad, revestido únicamente a 380 metros, que entregó agua de muy buena calidad para satisfacer las necesidades de 42.500 personas ubicadas en todas esas. Para terminar, el último caso que les queremos presentar hoy para que empecemos ya con la ronda, con la conversación, las preguntas, es el Pozo Tumaco. Este pozo fue desarrollado para Ecopetrol en el año 2015 y tenía una profundidad de 190 metros y se hizo como fuente contingente de abastecimiento de agua ante un evento de contaminación de un río, que es la fuente principal de una comunidad, después de que pues, hubiera un atentado, una voladura a una boca toma y pues el río quedara inutilizable. En ese momento se construyó un pozo que en 25 días logró dar agua de calidad en los volúmenes que requería una comunidad y por ende, acá queremos mostrar cómo el agua subterránea, por ser una reserva de agua ya en el subsuelo,
que está preservada, cuidada, protegida de contaminación, siempre es una oferta disponible que podemos tener en cuenta ante cualquier emergencia y sobre todo en Colombia, donde tenemos más del 70% del territorio nacional con muy buena probabilidad de encontrar agua subterránea. Con esto cerramos lo que es el componente técnico de la charla de agua subterránea, que busca es generar progreso a través del suministro de agua de calidad en los territorios de Colombia, principalmente donde hay actividad de hidrocarburos. Y damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Listo, Andrés. Aquí ya tenemos algunas preguntas que te las voy a ir compartiendo. Tenemos un tema sobre, la primera pregunta es sobre los trámites ambientales. ¿Cómo hacemos el proceso o cómo acompañamos a las comunidades en el tema de trámites ambientales? Y esto también se liga a otros comentarios que han surgido sobre la sobreexplotación de los acuíferos. Entonces, nosotros cómo apoyamos digamos que este proyecto para que no se sobreexploten los acuíferos. Gracias, Ana. Listo. Entonces, acá lo más importante para comenzar a responder esta pregunta es que hablemos un poco de las corporaciones ambientales regionales, el Sistema Nacional Ambiental encabezado por la ANLA, el IDEAM, el Ministerio de Ambiente, y las competencias de estas entidades para proteger el agua en Colombia. En el caso particular del agua subterránea, las corporaciones son las que vigilan el uso del agua subterránea y las que tienen en su legado que haya una distribución equitativa del agua subterránea. Entonces, para esto, las corporaciones, cuando uno va a hacer un aprovechamiento de aguas subterráneas, uno las debe involucrar en las etapas antes de perforar y después de perforar. Básicamente porque ellos son los que inventarían, sacan de cuánta es la cantidad de agua que se le está sacando a cada acuífero. Y ellos pueden decirle a los usuarios, listo, usted tiene permiso para sacar 5 litros por segundo o 15 o 20, o sencillamente no tiene permiso. Porque en función de esto es que ellos garantizan que la oferta de agua sea estable y continua de manera sostenible. Piensen que el acuífero es como una caja, pensemos una caja negra debajo de la tierra. Por unos sitios entra agua subterránea, ¿cierto? Agua que se infiltra y se recarga esa caja. Y por otro lado tenemos estos pozos que permanentemente están sacando agua. Entonces, yo básicamente lo que debo buscar es que el agua que le sacamos a los acuíferos nunca sobrepase el agua que le entra, ¿cierto? Ahí es donde tenemos un aprovechamiento sostenible de los acuíferos. Si las corporaciones no pueden inventariar lo que se está sacando, porque uno no registra el pozo con ellos, que a veces pasa, ellos no van a poder hacer ese cálculo de esa caja y ese balance hídrico para ver cuánto se le puede dar o no a los acuíferos. Entonces nunca van a poder conocer si un acuífero está en sobreexplotación o no. Entonces, por eso es que hay que vincular a las corporaciones. Ese es el tema de la sostenibilidad, registrar todo el tiempo. Para que no haya sobreexplotación a lo largo de la operación y vida útil del proyecto está el monitoreo. Y el monitoreo, como les mostré en la diapositiva del monitoreo ambiental, donde estaba esa grupa, esa gráfica, verificando es día a día, cada vez que se prende y se apaga el pozo, si el acuífero sigue con la misma capacidad de recuperación. Es decir, si el agua que le estamos sacando al pozo es inferior o igual a lo sumo a la que le está entrando al acuífero. Entonces, técnicamente también lo medimos. Con eso, digamos que terminamos la parte de cómo garantizar la sostenibilidad del agua. Por un lado, involucrando a las corporaciones y por otro lado, monitoreando. Ahora, cuando hablamos del permiso como tal, ahí pues hay que pedir unos permisos, ¿cierto? Hay que solicitarlos a la corporación. El primer permiso que se solicita es el permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas. Y es un permiso que se le solicita a la CAR o a la corporación ambiental que esté en esa zona para poder abrir el hueco, para poder perforar. Entonces, para ese proyecto, o sea, para hacer esa solicitud, se tienen que rellenar unos documentos técnicos, como el formulario único nacional, se tiene que hacer una ficha de proyecto, decir para qué se usa el agua y cuánta agua se está buscando, adjuntar cierta información de los predios para saber que donde se va a hacer el pozo, todo esté al día. Entonces, para eso lo que nosotros proponemos en esta propuesta de valor de la metodología es, basados, digamos, en la experiencia de 40 años de gestión de proyectos de aguas subterráneas, es
que el agua o Independence se apropian del trámite trabajando de la mano de la comunidad. Es decir, nos hacemos cargo de formular los documentos, elaborar los estudios técnicos, radicarlos en la corporación, responderle a la corporación cualquier inquietud que tenga sobre los trámites, los documentos o el proceso, atender a la visita técnica a campo a la que va la corporación a verificar que todo esté en orden y hacer seguimiento continuo buscando que el trámite esté lo más rápido posible y que tenga un beneficio satisfactorio. Acá es importante mencionar, pues, ¿de qué depende la duración del trámite? Pues depende de la corporación. Eso no es algo que dependa de uno como compañía, pero sí depende de uno hacer todo lo posible para que los documentos se presenten como se deben presentar desde primera etapa y acompañar el proceso para que no hayan sorpresas. Si uno está encima permanente y trabajando un llevar con la corporación, pues es más probable que esto salga más rápido de lo usual y además que tenga pues un resultado satisfactorio. Gracias. Listo, Andrés. El otro tema en línea con lo que hablas es el tema de la gobernanza, de la solución, y en línea con eso, ¿a quién recomendamos se entregue la solución? Si a la comunidad, a la alcaldía, al acueducto, quién lo debe administrar, quién lo debe operar, para que este tema de sobreexplotación no sea recurrente. Vale. Para responder eso, yo creo que cada proyecto es muy propio en sí y todo se basa en lo que ya está construido en cada proyecto. Si llegamos a una comunidad que ya hay una empresa de servicios públicos, digamos que estructurada y operando, lo mejor es capacitarla y fortalecerla. ¿Por qué? Para no empezar de ceros estos procesos de formación de capacidades y pues porque ya hay cierto conocimiento alrededor de la gestión de los servicios públicos. Entonces, la recomendación sería siempre empezar por la figura administrativa con mejor capacidad que esté estructurada en ese municipio. Si es una empresa de servicios públicos, yo iría a la empresa de servicios públicos. Si no hay empresa de servicios públicos, pero hay una alcaldía, digamos que con intención, buscar la alcaldía. ¿Para qué? Pues para garantizar un poco que haya una estructura y una continuidad a largo plazo. Eso tiene de bueno, pues cuando involucramos sector gobierno en esto, es que los proyectos trascienden el tiempo. Y también pues está el tema de las juntas de acción comunal, que en muchas comunidades, sobre todo en las dispersas y en estas que están en la zona de hidrocarburos, pues son las que de una u otra rigen las necesidades de la comunidad y son las que tienen ciertas capacidades y esta capacidad de vincular, de unir a la gente bajo las causas de la operación. Entonces, en ese orden de ideas, yo arrancaría siempre por la empresa de servicios públicos, municipio, junta de acción comunal. Si ya no hay absolutamente ninguna estructura, toca proceder a crearla. Y para proceder a crearla, pues hay que trabajar en la socialización del proyecto, vincular, identificar, digamos, perfiles que podrían ser los mejores, los más aptos para hacer este tipo de labores, tanto en la parte técnica como en la administrativa, como en la comercial, como en la de cobranza. Buscaría ese orden para garantizar gobernanza en el largo plazo. Listo. Otra pregunta es sobre la sostenibilidad del proyecto referente a los recursos de la comunidad, porque para mantenerlo es evidente que la comunidad debe invertir recurrentemente en la solución. Entonces, ¿cómo garantizar esa sostenibilidad? Vale, la sostenibilidad y el gran reto que ha tenido Colombia en los ejemplos que hemos visto de proyectos es precisamente ese. ¿Cómo se genera unos ingresos o un proyecto que financieramente tenga un cierre contable positivo? Para que no sea un proyecto pues condenado a quebrarse, básicamente, a no tener la plata ni para pagar los químicos, ni la energía, ni la mano de obra, que finalmente se termine abandonando y pues siendo una inversión perdida. En ese orden de ideas hay que trabajar muy detalladamente en lo que es un costo operativo base y hay que trabajar con tecnologías pertinentes. Es decir, uno entiende la necesidad de agua a la comunidad y en función de eso se debe cuadrar unas tecnologías que me permitan satisfacer las necesidades sobre costos. Por ejemplo, si nos vamos a la normativa colombiana, el RAS nos permite entregar agua apta para consumo a estas comunidades. No nos exige llegar a agua potable. Obviamente, el ideal es llegar a agua potable, pero en algunos casos particulares nos dice agua apta para consumo es suficiente. ¿Qué es agua apta para consumo como definición? Es un agua que si yo me la tomo no me va a dar ningún efecto negativo en la salud.
Entonces, es un agua segura. En términos de costos operativos, de pasar de agua apta para consumo a agua potable, pues hay una diferencia importante en costos operativos, químicos, que es hipoclorito, que es hipermanganeto, que lo que sea. Entonces hay que trabajar con tecnologías pertinentes. Eso es muy importante, no meter Rolls Royce donde no lo caben. Hay en zonas en las que se tiene que trabajar, entender muy bien la comunidad y buscar poner una solución que se ajuste a ellos, porque la sostenibilidad de estas soluciones no están a ser un tema súper moderno que después nadie pueda manejar. La sostenibilidad en esto está en buscar una solución que la comunidad pueda apropiar y que los costos operativos cumplan. Entonces tenemos régimen tarifario, costos operativos bajos. En el régimen tarifario, acá pues lo que tenemos que buscar es una estructura de costo que de verdad dé lo suficiente, no solo para pagar los costos operativos, sino para tener una reservita para los mantenimientos, porque usualmente estos proyectos se desangran no en el costo operativo del día a día, sino en el momento que, la bomba se dañó, el panel se dañó, y ahí es cuando hay que invertir pláticas, ahí es cuando el proyecto se va, porque el flujo se va, no hay la plata para invertir eso. Entonces, en la estructura administrativa que se crea, siempre se genera la estructura de unos ingresos, que obviamente pues, tienen cierto margen operativo. De esos márgenes operativos se dejan unas reservas de plata que van para estos mantenimientos programados o mantenimientos de urgencia, que a veces también ocurren, y un costo de plata, pues una platica adicional suficiente para pagar los costos operativos que habíamos mencionado del desarrollo de la presentación. Mano de obra, energía, químicos y demás gastos administrativos que puede tener una estructura como esto. Listo, y tenemos otras últimas dos preguntas. La primera es frente a lo que hablabas de los trámites ambientales y permisos. ¿Qué porcentaje del costo implica y si hay riesgo de no obtener el permiso? Vale, entonces vamos a comenzar con la segunda. El riesgo de no obtener los permisos existe, es latente, pero es gestionable. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando uno va a sacar un permiso de este estilo es en el estudio hidrogeológico, que es ese estudio inicial que yo hago para ver si hay agua o no hay agua subterránea. Tengo que ver dos cosas. La primera, que el predio donde yo voy a hacer el estudio efectivamente esté al día con lo que exige la ley para solicitar un permiso de este estilo. Es decir, que tenga cédula catastral, que tenga pues todos los papeles al orden. Ese es el primer punto, ver la legalidad del lote, ¿cierto? Y la segunda es un tema de normativa también en cuanto a que haya distancia prudente entre este predio y un eventual pozo que pueda estar en la zona. O sea, a mí me puede negar un permiso porque tengo un pozo a 10 metros y pues como hemos mencionado anteriormente, para que no haya sobreexplotación de los acuíferos, pues los pozos tienen que estar construidos a cierta distancia para que no haya sobreexplotación. Entonces también la corporación mira mucho eso. Mira, que el predio esté bien y que el tema pues de los pozos corresponda. Por último, la corporación, ¿qué es lo que hace cuando uno tramita esa solicitud? Ellos revisan en su inventario de fuentes hídricas cómo está el tema de oferta y demanda y en función de ese balance es que deciden proceder o no. Nosotros, ¿cómo mitigamos ese riesgo usualmente? En el estudio geológico, por un lado, pues revisamos que los predios estén bien, muy de la mano de la comunidad o el cliente. Dos, hacemos un inventario de fuentes hídricas existentes, superficiales y subterráneas, y las demarcamos muy bien en el mapa, y con eso podemos saber exactamente, antes de hacer el estudio, si el estudio va a funcionar o no. Y tres, trabajamos un poco sobre los balances hídricos de la zona del proyecto, y es entender si el acuífero sí puede tener la capacidad o no en etapas muy tempranas del proyecto. Es decir, si yo tengo 100 personas y cada persona me requiere, no sé, hablemos de 100 litros habitante día, tengo un volumen de agua diario que requiero, pero si tengo la misma tierra para 7, 8 o 10 millones de habitantes, esto es completamente diferente. Entonces, desde la prefactibilidad del proyecto hacemos esos cálculos para gestionar los sistemas. Eso es, digamos, como uno le puede dar trámite a ese riesgo, que es básicamente trabajar esos tres puntos. Listo. Y la última pregunta es sobre agroindustria, es decir, ¿tienes ejemplos de beneficios económicos que se puedan obtener en la agroindustria con una disponibilidad cercana y permanente de agua que se logre solventar con los pozos de nosotros?
Vale, voy a contar un caso, pues una conversación que tuve reciente en el sector de Palma, de un proyecto en el que al principio no se tenía riego y después sí se tenía riego, y cómo esto cambió la productividad. Una hectárea de palma, cuando estamos hablando de riego, usualmente requiere 1 litro por segundo, y la tecnología más apropiada para esta palma pues es inundación, ¿cierto? Entonces, un cultivo de palma consume mucha agua. Entonces eso es lo que a veces pone a los dueños de los cultivos y ¿será que me meto o no me meto? Pero en valores reales, una hectárea de palma puede incrementar su producción del orden del 30 al 35% por hectárea año si se le aplica el agua que necesita el cultivo para que no tenga, o sea, para que la planta nunca se vea estresada hídricamente. Es decir, maximizar la producción de cada planta. Entonces, ahí les estoy hablando de palma, 30% por hectárea si se le aplica riego. Ese es un ejemplo, pues, muy bonito. Ahora les voy a hablar de otro sector, el caucho. El caucho, el único país que tiene tecnologías de riego en caucho se llama Brasil. El resto del mundo, incluso pues Malasia, Vietnam, que son los países líderes, han dicho que no es necesario. Básicamente Brasil el año pasado hizo un proyecto piloto y cogió 10.000 hectáreas de caucho y les metió riego por goteo. Y empezó a ver la curva de producción del árbol. ¿Y qué encontraron? Una correlación muy bonita. La producción de látex del caucho es proporcional al suministro de agua estable que tiene un árbol. Es decir, si el árbol todo el tiempo está trabajando con su capacidad de campo cubierta, es decir, con la necesidad completa de agua, es decir, yo un árbol necesita, voy a decir hipotéticamente, 5 milímetros día. Si yo me encargo que el árbol tenga 5 milímetros todos los días, todo el año, yo estoy subiendo la curva de producción al máximo todo el año. En el momento que hay escasez hídrica y no le aplico los 5 milímetros día, sino solo uno, pierdo un porcentaje de producción muy importante y se me caen los proyectos. Entonces, ahí es donde vemos que el agua en el agro tiene dos impactos súper fuertes. Uno, productividad. Es impresionante cómo los cultivos con o sin agua pueden ser rentables o no rentables. Y dos, resiliencia climática. Y es decir, todos los proyectos agrícolas, uno de sus mayores riesgos es que se meta un temporal meteorológico adverso a sus condiciones. Podemos hablar de sequías fuertes, fenómenos del Niño hasta heladas. Y para estos proyectos lo más importante es tener el agua disponible instalada en campo, para que si pasa un evento de este estilo, hagan de cuenta un incendio, tengan cómo salvar el cultivo rápido. Si estamos hablando de una helada en floricultura, tengan cómo regar y evitar que las flores se quemen y no pierdan la producción. Entonces, por un lado, productividad es rentabilidad y resiliencia climática es estabilidad del negocio en el largo plazo. Esos son los dos grandes beneficios de muchos más que existen de tener agua subterránea en los proyectos agroindustriales. Listo, y nos llegó una última pregunta sobre químicos. Además de los productos para hacer potable el agua, ¿hay algún uso de químicos para prevenir problemas como corrosión, incrustaciones, etcétera? Vale, buenísima pregunta, porque eso pasa mucho en los acueductos. Y la respuesta es no. Si el tratamiento se hace de una forma correcta, los niveles de concentración de hierro, magnesio, calcio, que son responsables de la incrustación, se remueven en la planta y no deberían entrar a la red de distribución. Entonces no debería generarse una calcificación o una oxidación de la tubería. Ese es el ideal, ¿cierto? El mundo ideal es que yo aplico los químicos, digamos que saco la curva del agua en la planta de tratamiento y en función de eso sé cuántos gramos por metro cúbico de agua tengo que aplicar de cada químico para que esto no me ocurra. Eso dice la teoría. Entonces, en la teoría me dice, no. En la práctica esto puede ocurrir y efectivamente hay que hacer ciertos lavados periódicos en la red de distribución. Yo diría que ese no es el caso para una solución rural. Una solución rural este impacto es muy pequeño versus, digamos que el beneficio que se genera. Sí lo veo como un tema en las soluciones urbanas, en los microacueductos, por ejemplo, en todo este tema de desarrollos urbanos que sea alrededor de las ciudades, que son acueductos separados, ahí sí se genera un tema. Y en ese caso particular, en teoría 1 o 2 años de uso de la red de distribución se debe hacer un lavado de tuberías, que es básicamente aplicar hipoclorito de sodio, o sea, clorox, en alta concentración y lavar la tubería. O sea, es aplicar mucha agua con harto químico, se aplica, se llenan las tuberías, se cierra la tubería, se deja el agua con el químico actuar
o sea, reaccionar frente a las tuberías, después se abre la tubería, se deja salir el agua y después obviamente se tiene que lavar, echar mucha agua para remover que no quede, pues, digamos que baches con altas concentraciones de cloro por ahí que puedan afectar a los usuarios. Entonces, en ese caso sí, pero yo diría, aplica más en los acueductos urbanos, en los rurales, creo que el impacto es muy bajito y que no justifica. Listo, ya con esa última pregunta terminamos esta ronda. Listo. Ana, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos por asistir. Cualquier pregunta o inquietud adicional que tengan respecto al proyecto de agua subterránea para el desarrollo social, que busca viabilizar regiones alrededor de las actividades de hidrocarburos en Colombia o de aguas subterráneas para cualquier proyecto, así como temas de monitoreo ambiental para ver cómo están los pozos operando en su día a día y cómo este interactúa con el medio ambiente, pues quedamos muy abiertos a cualquier contacto. En pantalla pueden ver mi celular, muy abierto a recibir preguntas por WhatsApp, mi correo electrónico, si quieren hacer una duda más formal, una pregunta más formal, y por último, pues ahí está la página web del agua para que la visiten, la conozcan y puedan ver un poquito más de lo que es esta empresa, su historia y un poco lo que ha hecho en estos 40 años de estar desarrollando sistemas de agua para el desarrollo sostenible de Colombia. Con esto pues nos despedimos y nuevamente muchas gracias.